Todos hemos sufrido alguna vez un dolor más o menos intenso e incluso prolongado, y a menudo hemos preferido aguantar sin poner remedio, lo que según los profesionales es un error. En la unidad del dolor del Hospital de La Paz nos han contado que hay que tratarlo siempre. De lo contrario, las consecuencias pueden ser nefastas. El dolor no solo repercute en la calidad de vida y las relaciones personales de quienes lo padecen, sino que a menudo dificulta las curaciones de enfermedades o alarga las recuperaciones en las operaciones quirúrgicas. José tiene 2 hernias discales. A Esperanza le han diagnosticado el llamado síndrome de dolor miofascial. Naya sufrió un accidente de tráfico y Álvaro tiene leucemia. Son pacientes de las unidades de dolor del Hospital de La Paz. Cada uno de ellos recibe un tratamiento integral. El dolor es una cosa que hoy en día, con todos los fármacos que tenemos y con todas las técnicas que tenemos, debe de ser tratado cada uno en su unidad. Lo que pasa es que hay tipos de dolores que son mucho más resistentes a los tratamientos médicos, y entonces para eso están las unidades del dolor. Las unidades de dolor nacieron hace más de 20 años en La Paz. 19 médicos de 17 especialidades, 3 enfermeras y un farmacéutico dedicados exclusivamente a mitigar el dolor de los pacientes. Pero además hace 3 años nació la Comisión Hospital Sin Dolor, para formar tanto a médicos como pacientes en la idea de que el dolor hay que tratarlo siempre, desechando viejas creencias como que el dolor te hace fuerte. Mucha gente piensa que el dolor te van a considerar un cobarde, te van a considerar que no resistes suficiente, que la estima del médico va a ser menor si tú te quejas. Entonces el dolor no siempre se declara, ¿no? Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el tratamiento del dolor es imprescindible. Los resultados lo avalan. No todos los dolores son iguales y no todos sentimos el dolor por igual. Para poder medirlo, los médicos disponen de varios mecanismos. Hay muchas medidas para medir el dolor, muchas escalas, hay casi 300 escalas validadas y algunas son más complejas porque evalúan el dolor crónico, evalúan la repercusión que el dolor tiene en la vida del paciente, y luego hay otras muy sencillas, como por ejemplo esta que llevamos todos los profesionales en el bolsillo, en la cual el dolor se mide simplemente con una escala de 0 a 10. 0 sería nada de dolor y 10 sería el máximo dolor imaginable. El doctor Muñoz es el jefe de la unidad de dolor de La Paz. Casi la mitad de los pacientes que atiende sufren patologías relacionadas con dolores de espalda, como José Cano, que acaba de ser tratado de 2 hernias discales. Antes no podía hacer esfuerzo y ahora pues me marcho, bueno, mañana me marcharía a trabajar como si tuviera 20 años. Sabemos que el dolor maltratado prolonga la enfermedad, prolonga la estancia hospitalaria, aumenta las complicaciones tanto en el área quirúrgica como en el área médica, y también da lugar a una falta de satisfacción por el propio enfermo, ¿no? En los tratamientos postoperatorios, cada paciente dispone de una bomba de dolor o PCA, analgesia controlada por el enfermo. El dispositivo es muy sencillo, es el propio paciente quien le da este pequeño botón y recibe una dosis de un analgésico cuando tiene dolor. No todos los tratamientos contra el dolor son farmacológicos. Los de tipo crónico van acompañados casi siempre de ansiedad y depresión. En estos casos, la ayuda psicológica resulta fundamental. Otro factor importante es la atención del personal médico. Imagínate lo que es tener dolor todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, son pacientes con los que hay que tener especial cuidado, hay que guardar un poquito la forma, ser un poquito delicados. Dentro del programa multidisciplinar que llaman Hospital Sin Dolor, también está la fisioterapia. Esperanza apenas podía llevar una vida normal por los fuertes dolores de espalda que padecía. Con esto lo que intentamos es mitigar todo ese dolor, al ceder todas las contracturas que ella tiene y sobre todo retardar la nueva aparición de otros distintos o de esos mismos. Retardamos su aparición ahí. No siempre se le ha dado importancia al tratamiento del dolor. Hasta bien entrados los años 80, por ejemplo, se creía que los bebés, los neonatos, apenas los sufrían. Se les operaba, por tanto, casi sin anestesia. En manuales de anestesia editados en los años 80, pues pone claramente que a los neonatos solamente hay que provocar relajación muscular para que pueda operar el cirujano, pero que no necesitan ni anestesia ni analgesia. Numerosos estudios posteriores demostraron que esta forma de proceder no solo era errónea, sino totalmente contraproducente. Se descubrió que los neonatos es un grupo que, si no están bien analgesiados,
no solamente aumenta la morbilidad, las complicaciones, sino que aumenta la mortalidad. Es el único grupo de población en el que pasa esto. Pero ¿cómo saber cuánto dolor siente un bebé? Los médicos recurren a la llamada escala del llanto. La escala llanto mide 5 parámetros y lo que nos permite saber es en un niño que por su edad no llega a hablar, niños de menos de 3 años, simplemente observando su conducta podemos saber exactamente cuál es el grado de dolor que tiene el niño en ese momento. Y por lo tanto lo podemos saber nosotros como facultativos, pero esto mismo con un mínimo entrenamiento lo puede manejar la familia y saber, por ejemplo, las dosis de analgésicos que hay que ponerle. La pequeña Nadia sufrió una semiamputación de un pie tras un accidente de tráfico. Los médicos se lo han reimplantado. Recibe grandes dosis de analgésicos para mitigar el dolor. Le di al timbre y para que me pongan cosas para que no me duela la pierna. La presencia de sus padres también es importante. Digamos que simplemente la presencia de los familiares mitiga el dolor, mitiga la sensación de un ambiente hostil en el cual no conozco a nadie. Y 2, son ellos a los que acuden en el momento en que tienen algún tipo de dolor. Los niños son especialmente sensibles a los llamados dolores por procedimientos, aquellos que se le infligen al niño en los tratamientos. Punciones de médula ósea o punciones lumbares son frecuentes en pacientes oncológicos. Álvaro acaba de sufrir una recaída en la leucemia que padecía y necesita urgentemente un trasplante. Cuando me ponen la quimio me entra malestar y a veces vomito, a veces no. Y cuando me ponen también los corticoides, pues me duelen mucho los músculos, los huesos y no me puedo mover bien. Si él tiene dolor cada vez que le hacen un procedimiento, nosotros lo anestesiamos, le damos una anestesia totalmente en régimen ambulatorio para que no le duela en ese momento. Además, le damos tratamiento agudo, incluso con opiáceos potentes, todo el tiempo que él tiene la mucositis o que tiene la inflamación. Y desde luego cuando empiezan con dolores debidos a la enfermedad también. Una de las recomendaciones de los médicos a la hora de afrontar la enfermedad y los dolores en los niños es no engañarles nunca, ya que la incertidumbre y el miedo aumentan la sensación de dolor. Me dijeron que tenían que decirme una mala noticia, que me iban a trasplantar y que tenía que dejar el colegio, que tenían que volver a ponerme quimio, que tenía que volver a ingresar y todas esas cosas. Mejor que me lo hubiesen dicho así de otra manera, porque es mejor enterarse bien al principio, que te lo digan después de otra manera y que te pueda sentar peor o mejor. Está claro que hay niños que no les puedes hablar con palabras técnicas ni decirle todo con una crudeza excesiva, pero nunca mentirles. A veces el miedo al dolor es mayor que el miedo a la propia enfermedad. Afortunadamente hoy día, médicos, enfermeras y todo el personal hospitalario se ocupan de que no sea así. El dolor se puede cuidar, se puede paliar, se puede tratar y en muchísimos casos el dolor no debería de existir.